that? Watch with the ball. Artie? Holy shit. No, 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 no! You can do it, Artie! Bite his freaking head off! Hola, Dianita. George, ya, de verdad que estoy pensando que aquí hay algo como de magia flotando en el muy ambiente. cabrón. No sé si es por el tema que vamos a tratar, incluso aunque tenga sus dudas, mucha gente si no y demás. Bueno, a decir, ¿de qué habla, Diana? Bueno, hablo. Está raro. Están Están pasando pasándonos cosas raras de sucesos. que no podíamos grabar, pero bueno, es que hoy vamos a hablar del príncipe de las tinieblas y les prometemos que no es show, ni es adrede. O sea, del No. grandiosísimo. ¿Quién, George? John Michael Osborne, mejor conocido como Ozzy Osbourne. Exactamente. Nacido un diciembre 3 de 1948 en Birmingham, Reino Unido. ¿Cómo Así es. empezar de hablar de tan controversial, de tan complejo ser humano, artista, George? No sé, es tan grandiosa y apasionante su música y su historia de vida como su personalidad magnética. Así es que, ¿qué opinas? ¿Por dónde empezamos, George? A mí me gustaría empezar diciendo que si hay algún artista en toda la extensión de la palabra muy natural, es él. Yo estoy sorprendido porque no hay ningún background de estudios musicales, ni mucho menos. Él, como comentaste, nace en Birmingham, que es una ciudad como muchas otras del Reino Unido, muchas otras de Europa, quedaron totalmente devastadas con la Segunda Guerra Mundial. Se ensañan con Birmingham porque es una ciudad que producía mucho metal, entonces era un objetivo, digamos, de guerra. Y pues sí, todo el entorno de Ozzy es muy, muy gris. Nace dentro de una bonita familia, pero sí con muchas carencias. Demasiadas. Creo que eran los más pobres de la zona y eso que, bueno, cuando estás hablando de una época en Reino Unido, en la clase obrera, y que él mismo exprese que él de esa clase era el de las familias más pobres Así es. a Que un nivel también los, que económico, también, obviamente. que también los papás le ponían muy duro, hija, porque pues, 5 hijos, pues Bueno, hace que la situación sea todavía más complicada. Es un sí, tipo que sí que crece con muchas carencias sí. y él encuentra la música como un escape. Él se decide ser estrella de rock cuando escucha She Loves You de los Beatles, Sí, dicho por George. él. Sí, dicho por él, pero hay un background muy importante que tiene que ver con su personalidad y con lo que estábamos diciendo también de su historia de vida. A él no le quedan muchas opciones en cuanto a su vocación, porque o era delincuente Sí, o era los tres trabajos que había en la zona que le daban totalmente correcto. toda la pereza y le explotaba la cabeza y yo no quiero que mi vida sea crece, te multiplicas, trabajas, te dan un premio por acabar trabajando tantos años en una empresa, adiós, bye, se acabó, Así goodbye es, to así you. es. Y ahí es donde yo podría entrar en lo que es su carta astrológica, en breve. Es Sagitario, pero él tiene o sea, una configuración que es Marte conjunción Júpiter. Marte está en Capricornio y a Marte le encanta estar en el signo de Capricornio porque Capricornio es un signo que va por sus objetivos y Júpiter todo lo potencializa. Y si te digo que es un Sagitario, bueno, tiene toda esta parte de optimismo, de salir a lo más grande, o sea, larger than life, o sea, más grande que la vida misma. Sus sueños son inmensos. Ahora, entonces, ese es el factor que primero lo mueve, el motor. Ese es el verdadero talento de Ozzy, el querer expandirse a lo más grande. Es esta
si bien no tenía esta escuela musical o este entrenamiento, sí tenía muchas Ujú. ganas de que el sueño, o sea, yo creo que es un ser que hace que todo se materialice. Manifestador, manifiesta. Esa es la palabra Ok, que quería ok. acordarme. Ok. Y creo que eso es parte fundamental. Así fue, y lo que dices de que sí las opciones eran muy pocas en donde él nace y crece. eh, por eso decía que muy natural, porque pues ese es un regalo de la vida, ¿no? Esa gran voz. Para mi gusto, la voz más distintiva, la voz perfecta para el tipo de música que interpretaba y sigue interpretando, Y ahí ¿no? que dices de la voz, Y, yo hoy te voy a ajá, hacer una observación. Estuve analizando y sí, investigando qué tipo de voz tenía y varios de los expertos en voces en los que me fijé coincidían en estos ujú, puntos. El tipo ok, de voz de Ozzy no lo tratan ni lo meten como en ningún tipo en específico, lo cual es lo hace una voz distintiva, ¿ok? Que no la pretenden como encasillar. No es que cuando te digan barítono y soprano y demás estén encasillados, ujú, se toma así en cuanto a la música, pero esta no les es fácil encasillarla. Entonces les platico tantito los rasgos. Su voz es áspera, nasal y potente, ¿ok? Tiene un rango vocal medio, así se expresan con capacidad para alcanzar notas altas. O sea, lo ven como medio, pero con esta capacidad para alcanzar estas notas tan altas. Y mantener ok, una resonancia fuerte. La resonancia, traten de hacer psicológicamente un link en su mente a lo que se refieren con resonancia en una voz. ¿Ok? Su timbre se refieren como que es único, obviamente nos queda clarísimo que Ozzy Osbourne tiene un timbre único, dicen, pero ujú, él tiene esta cualidad metálica y por eso es que encajó perfectamente con el heavy metal y con el hard rock. Después, algo que también coincidían muchos expertos en voces y en el éxito y la potencia el por qué, ¿sí me explicó? La gente conecta y más allá de una voz entrenada o bellísima, lo que sea, es por la expresividad, como le dicen, es conocido total, porque la expresividad es 100% emocional, que puede transmitirte ese desespero, pero también esa oscuridad y al mismo tiempo la energía que hace que se te pongan los pelos de punta, electrizantes, ¿no? Finished with my woman, cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am frowning all the time. I need someone to show me the things in life that I can't find. I can see the things that make true happiness. I must be blind. Make a joke and I will sigh and you will laugh and I will cry. Happiness I cannot feel and love to me is so unreal. And so as you hear these words telling you now of my state, I tell you to enjoy life. I wish I could, but it's too late. ¿No? Entonces, bueno, total. y bueno, y que obviamente no sé, para los que están ahorita pensando, bueno, pero tal voz es mucho mejor. No, es que a veces lo que hace de un cantante que tenga más éxito, aunque no sea la voz, digamos, entrenada y sofisticada y demás, es precisamente lo que buscan las disqueras y ahora los independientes sin autotune, es que sea fácilmente reconocible. Total. Y en la primera nota que da Ozzy, sabes que Claro, es y eso es lo que Ozzy. lo hizo icónico. Y pues no Ujú. sé si te late empezarnos a llevar en este viaje de cómo entró a Black Sabbath, George. Y él decide ser cantante y él entra bueno, él conoce primero a Jesse Butler, que es el bajista de Black Sabbath, no en ese momento, todavía no existía Black Sabbath como tal, y Sí, lo invita, son varias bandas en las que tocan, hay una que se llama Rare Breed, después se une a Polka Talk Blues, y ahí sí ya están los miembros originales de Black Sabbath, ¿no? Jesse Butler,
a Bill Ward en la batería y el icónico, fantástico co-líder de la banda, que es Tommy Iommi, ¿no? Un guitarrista fuera de serie. El nombre, aquí hay dos temas que vamos a abordar rápidamente, Miriana. Los dos son de alguna forma polémicos. Una es el nombre y la otra es quién es la primera banda que interpreta heavy metal, ¿no? El nombre, ellos siempre han dicho que toman Black Sabbath de una película de 1963. Aquí tengo el nombre porque es en italiano y van a ver qué bien parlo el italiano yo. Io lo Eh, parlo benissimo, ok, anche ok. io. Diana para variar de presumida. Obvio, si no, no sería Bueno, yo. Ahorita les está hablamos los bien. dos. Los dos vamos a decir cómo se llama la película y que Ok. decidan. Voy primero porque mi italiano es buenísimo. Ok. La película es de 1963 Ok. de Mario Bava, Ujú. que estuve investigando, y Mario Bava es el John Carpenter, es el maestro del cine de terror en Italia. De hecho, es una película que está protagonizada por el famosísimo Boris Karloff. Y esta película sale en el 63, se llama El Trevolti della Paura. ¿Si No, capisci? io Ok. capisci benissimo, però non sé come tu dici. E i tre volti della paura. Eso fue lo que dije, nada más que lo No, tuyo i tre volti della paura. en voz Ecco. femenina. Aquí lo curioso, y por eso se desata toda la polémica, es que esta película en Europa se llamó, bueno, en Italia, lógicamente, ya dijimos, no Ujú. lo voy a repetir para no hacer sentir mal a Diana y su Claro, o italiano. sea, sobre todo. Ajá. Se llamó en Europa Three Faces of Fear. Ok. Y el Ujú, único lugar del mundo radical fue en Estados Unidos y ujú. salió con el nombre de Black Sabbath. Ellos, dicho por ellos, siempre han dicho que de ahí tomaron no solo el nombre, sino un mucho, yo diría, lo estético, lo oscuro, es la película que les da el nombre y también les da un poquito la apariencia. Ahora, hay una historia de un grupo que se los recomiendo. Yo ya lo había escuchado, pero a raíz de este episodio los escuché más, que se llama Coven. Coven es liderado por una mujer que era muy talentosa, Jinx Dawson, que ella era la vocalista de este grupo, pero además era diseñadora de ropa, le diseñó mucha ropa a Jimmy Page, a Robert Plant cuando iniciaron con Led Zeppelin, que coinciden más o menos en las fechas con Black Sabbath. Y no es un grupo de rock pesado, no existía como tal. Yo lo percibo más como un grupo de rock psicodélico, pero hacían referencias constantes y abiertas, sin disfraz, ni engañando, ni escondiendo palabras, a todo lo que tenía que ver con el oscurantismo, satanismo. Ese era la temática de la música de Coven. Es buena, ella tiene una gran voz, repito, se los recomiendo mucho. Y ellos en el 67 tienen un álbum y tienen una canción que se llama Black Sabbath. Muchos dicen, siempre lo han negado los miembros de Black Sabbath, que no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Sin embargo, hay algunas pistas que nos dejan ver que sí pudieron haber sido influenciados. Speaking of the early days of Black Sabbath, I found, I swear, the wildest thing. I'm shopping in an old record store. Oh, no. Excuse me one second. This album called, did you ever see this album before? Coven? No, This is a Chicago band. You never saw this before? no. This album came out in 1969, played at the Black Arts Festival up in Detroit, featuring a guitar player named That's not the same one. No, Oz Osbourne. First
track, first side, Oh my goodness me. is called Black Sabbath. And this band is one of the first that did like satanic masses, black masses on records. This has no connection? Not at all. Isn't that amazing? Well, here it is. Boy, did I think I was going to ace on this. Did she spot something? Well, however, you know, gotta take these creative risks. My Isn't goodness. that And wild? that's from 69? Yeah. We were there first. That's what they all say. We were there 67, mate. But under the name Earth. Yeah, but with 68, then it went to Black Sabbath. Ah, you're saved. This record came out in 69. Sobre todo por la cuestión estética. Diana, le voy a pedir de favor en el episodio que ponga las portadas de un disco de Coven y el primer disco de Black Sabbath. Son prácticamente iguales, están sosteniendo un cráneo. En el caso del disco de Coven lo leí, era un cráneo humano de verdad. En el disco de Black Sabbath no. Y pues toda la cuestión de muchas velas, en fin. Pero bueno, hay esta polémica. ¿Cuál fue la primera banda de heavy metal? También hay personas que piensan que fue Blue Chair, hay personas que piensan que fue Black Sabbath, hay personas que piensan que fue Steppenwolf con su famoso Born to Be Wild, que de hecho en esa canción es la primera vez que se utiliza el término heavy metal como tal. Pero para mi gusto, yo creo que sí son precursores de este sonido. La guitarra de Tommy Iommi, y lo dicen los grandes guitarristas de este género, los riffs de Tommy Iommi dieron la entrada a lo que hoy se conoce como heavy metal. Ok, bueno, yo aquí voy a diferir un poquito. Voy a hacer Por favor. una... I'm used to. No, voy a hacer una alusión a un documental que de hecho George me recomendó. Creo que está en Apple TV, está también en YouTube, que es donde yo lo vi. Se llama God Bless Ozzy Osbourne. Y ahí aclaramos la duda de el tema de Coven y el tema de que estábamos hablando de Black Sabbath. En realidad, esta banda ensayaba enfrente de un cine y empieza a tocar y a pensar que a la gente le atraía muchísimo todas las películas de terror y toda esta parte oscura, ¿ok? Entonces dicen, bueno, ¿qué tal si le añadimos esta parte oscura y esta parte que tanto envuelve a la gente de las películas de terror, pero la música y a nuestra banda? Entonces eso es lo que empieza a hacerlos como más teatrales, pero en realidad ellos no estaban nada alineados con las cosas satánicas ni oscuras. De hecho, yo me cuenta que es el papá de Ozzy. ¿Y para qué lo cuento yo si tú me lo contaste? A ver, George, cuéntales realmente cómo sale. Ahí le acabo de dar a un puntazo, porque incluso nosotros, como jovencitos que tuvimos el primer contacto de Black Sabbath y eso, siempre ha habido se ha especulado y se murmura, y incluso hay quienes aseguraban que si los ritos satánicos y todo. Para nada, para nada. Si eran unos chavos dark, porque ellos eran muy jovencitos, como ha habido darks en todas las épocas. Sí tenían canciones muy depresivas, con tintes oscuros, en una época que era como la contraparte, ¿no? En la época de la música hippie, que todo es amor, que todo es multicolor. Ellos se van totalmente al otro extremo, pero hay un dato, y otra vez entra el famoso grupo Coven, que el manager de Coven era como un ministro satánico. Y los invitan a tocar a una misa satánica, y ellos estaban muertos de miedo, o por supuesto que no, nunca pasó por sus cabezas Claro que no, no querían. De hecho, los invitaban participar. a cementerios. Eran unos escuincles, y lo digo sin ser peyorativo, pero la verdad, bueno, con muy escuincles nos referimos 21, 22, por ahí. Bueno, pero cuando se conocen ellos están más jóvenes, ¿no? Pero están muy jovencitos, no había muchos estudios, vienen de un lugar bien complicado para vivir, todo eso ya lo platicamos, pero totalmente ajenos a eso, ¿no? Sí traían la onda oscura, repito, sí eran fanáticos de las películas de terror, como la mayoría de los jóvenes en algún momento lo somos, pero hasta ahí.
Los invita el manager de Coven a tocar una misa satánica. El que Dicen, dices que pero era ministro. era ministro. Ajá. No sé yo los escalafones ni las categorías en la cuestión satánica, pero así decía, ministro de satánico. Los invita, ellos dicen no, y dicen que ellos van a estar maldecidos y que va a haber como un tipo de conjuro, alguna cosa diabólica en contra de ellos. Y el papá de Ozzy Osbourne les regala las famosas cruces que portan todos y cada uno de los miembros de Black Sabbath. Sí, No sí. era por estar ni anticristo, ni que la volteaban. Ya después, y eso lo platicaba también con Diana cuando estábamos intentando grabar con todos los problemas técnicos que tuvimos, que después, más que Black Sabbath, si Ozzy Osbourne adopta un papel, es una fórmula que le da un resultado gigantesco y yo creo que esta se agudiza y cada vez llega a hacer cosas más extremas y lo hablaremos más adelante debido a sus adicciones, que tuvo todas, ¿no? Pero sí ajenos, total, eso de que el diablo y misas y rituales y cosas extrañas, no hay nada. No, lo más interesante es que a un nivel psicológico y más pensando en esa época, la verdad es que el humano reflexiona, o sea, siempre en esta parte de luz y de oscuridad. Y ellos quisieron explorar en ese momento la parte menos transitada, pero también la que se volvía en boga gracias a las películas de terror y de esta parte donde manejan esta situación de alguna manera de toda esta parte deprimente, oscura, de almas Ujú, perdidas de cierta manera en las tinieblas. De hecho, Ozzy, o sea, es una abreviación del apellido que es Osbourne. Entonces, Ozzy, de hecho, hasta sus familias le empiezan a llamar así por el apellido, pero la parte que es importante tomar de esto que estamos hablando de las películas de terror, de lo oscuro, de lo satánico, es que él es conocido como el príncipe de las tinieblas. ¿No? En inglés, ujú. George, ¿cómo es? The Prince of The Darkness. Prince of Darkness. Yo estaba diciéndolo Ujú. en español, el príncipe de las En tinieblas. italiano, te quedaste con el italiano, No, ¿cuál oye. italiano? Ahí sí ya te fallo. Este, bueno, entonces, el punto es, George, ¿en qué momento el príncipe de las tinieblas es un personaje de Black Sabbath o es un personaje de Ozzy? Find out I'm the chosen one. O sea, No, es un personaje que Ozzy crea después de Black Sabbath. eso es muy Black Sabbath, importante. Ujú. la verdad es que el tiempo en que Ozzy Osbourne está con Black Sabbath son varios discos, son 7 discos de hecho, pero es un proceso muy breve. En esa época tenías éxito y puta, ya los estaban haciendo grabar a los 3 meses, ¿no? Aquí está el dato, Black Sabbath hace su debut en febrero del 70 y solo unos meses después ya están con Paranoid, que para mí es el mejor disco de ellos, es para mí el primer gran disco de heavy metal, pero bueno, todo pasó muy rápido. Si él adopta, y es lo que decía un poquito antes, ¿no? Que si él adopta un personaje, sí ya con tintes más satánicos y haciendo cosas cada vez más extremas, pero como Ozzy Osbourne. Su paso por Black Sabbath es súper exitoso. A estos jóvenes les empieza a llegar el éxito como avalancha, literal. No les va bien con la crítica, les va bien con la crítica hasta su cuarto álbum, los tupían Sí, no les duro, da bien pero con a la la gente crítica, pero sin embargo sus canciones, desde el primer disco que le salió en $10 hacerlo, 10 pounds, como le quieras ver, ya estaban en las charts en el 47 y después no, el no, no, segundo en el 1, en el número 1 y así. conectaron con la gente de inmediato y tuvieron un Exactamente. éxito gigante. La crítica no, pero con la gente y la venta de discos. Es por eso que la disquera dice a grabar, a grabar, a grabar, a ¿Qué crees que es grabar. más importante como músico, George, en la actualidad? Porque aquí vemos un fenómeno donde dices, bueno, con la gente sí, con la crítica no. Ahora, ¿qué necesita un
músico independiente o un artista, conectar primero con la gente o con la crítica? ¿Qué opinas? Yo creo que siempre con la gente, porque Ok. finalmente son los que te van a poner arriba, son los que van a comprar boletos para tus conciertos, son los que van a comprar tu álbum. Ahora, Ok, cuando hablamos de crítica y de críticos y de listas, siempre lo hemos dicho, mi Dianita, pues es algo muy subjetivo, ¿no? totalmente. Cada quien, e incluso dentro de la crítica, de la crítica en general, a cualquier tipo de expresión artística, hay muchos intereses. ¿Cuántos críticos vendidos no hay que vanaglorean a un artista plástico, por poner otro ejemplo, para que se vuelva famoso, ¿no? Y si hay algún tipo de enemistad o algo con alguien, pues es muy subjetivo, ¿no? Pero no, el público es tu motor, el público es tu gasolina y finalmente el público es el que te va a poner en un lugar especial, va a comprar tus boletos, va a comprar tus álbumes. Pero sí, con la crítica les fue siempre muy mal, pero fueron un fenómeno inmediato, eh, precursores de un sonido que hasta el día de hoy tiene una fuerza enorme, un sonido que llegó para quedarse. Yo creo que va a haber eh, heavy metal, hard rock, hasta el último día de la era de este planeta como lo conocemos. Entonces, son un fenómeno, y son un fenómeno porque tienen un vocalista excepcional, tienen un gran guitarrista, tienen un gran bajista que compone la mayoría de las letras de las canciones y un baterista también siempre considerado dentro de los top, ¿no? Entonces, ahí había talento de sobra. Él vive momentos buenísimos con Black Sabbath. ¿Y por qué sale de Black Sabbath, Dianita? Ellos empiezan con adicciones, pero ¿cómo está lo de su despido? Platícanos esta parte. Bueno, más que, o sea, a ellos les rompe el corazón dejarlo ir. O sea, en realidad dicen que lloraron una semana seguida al dejarlo ir. No Eh, dudo. pero él acababa de perder a su padre y entró en un ciclo que si bien siempre se están, ya cuando tenían acceso al dinero y a montones, el tema era, sí, todos se metían lo mismo, sí, se metían las drogas que gusten, alcohol, pero él empezó a entrar en un ciclo donde ya no se presentaba, en un ciclo donde ya empezó Sí, a perder. no era funcional, No, no era ¿no? funcional, pero aparte de lo funcional, estos personajes empiezan a dar cuenta cómo les robaban y yo sí no. O sí, hasta de alguna manera decía, no que me roben, pero se daba cuenta y era como mientras yo me pueda seguir perdiendo y demás, o sea, Pues sí, no es un tema, con literal. lo cual ya no se alineaba con los intereses de los demás de Black Sabbath. Entonces, Ujú. para ellos es, pues más que lo despidieran, pues fue muy, muy corto. De hecho, el tiempo en que se volvió Ozzy solito. Es inmediato. De hecho, él ya estaba trabajando de alguna forma en su primer proyecto, que es Blizzard of Oz. Después ahí tuvo un regreso fugaz a Black Sabbath. Everybody's having fun, except me, I'm the lonely one. I live in shame. Come on, let me see your hand. Pero él tenía muchísimo miedo. Fue un salto muy difícil para ambos, porque también, o sea, Black Sabbath, pues sí, traes a tres muy buenos músicos, excelentes, pero estás dejando ir una de las mejores voces, ¿no? Sin embargo, Black Sabbath, que es una agrupación que tuvo un sinfín de cambios en cuanto a sus integrantes, muchísimos cambios, estoy sorprendido, yo no sabía que habían cambiado tanto y que tenían tantos discos, más o menos 19 discos, Ozzy participa en 7. Y ellos se van con Ronnie James Dio, que a mí en lo particular nunca conecté con él, no me gustaba. Tiene una gran voz, pero no conecté con él. No, después de que se fue Ozzy, para mí Black Sabbath es con Ozzy Osbourne. El Black Sabbath con diferentes vocalistas, la verdad, no me atrae. Les fue muy bien con Ronnie James Dio, que venía de ser vocalista de un famoso grupo también de rock pesado, que se llama Rainbow.
Y Ozzy tenía un miedo gigante, porque es curioso, y ahí vamos otra vez a la personalidad, mi Diana. Eh, para todo el mundo podría parecer que Ozzy es un tipo muy seguro, sin miedos, dueño de la situación. Él le aterraba que no estuvieran sus compañeros y amigos a su lado y que fuera a dar el salto como Ozzy Osbourne, como frontman. ¿Por qué esta inseguridad, Miriana? ¿Qué puedes decir de esto? Bueno, el tema es, em, Ozzy Osbourne es analizado como una personalidad compleja, ¿ok? El, Más allá de que obviamente es un Sagitario y es un filósofo natural y es una persona muy directa y muy, este, le dice a las cosas como son y hace lo que quiere y tiene esta espíritu libre y demás, todo el componente de su situación de vida, más el de la personalidad, compone este ser complejo, donde eres carismático y bueno, si tienes esta imagen oscura y salvaje y un encanto natural que le atraes a todo el mundo, tienes un sentido del humor sarcástico y tienes una franqueza que te hacen fascinante. Pero por otro lado también es resiliente, excéntrico, apasionado y bueno, auténtico. Todas características, menos la resiliencia, que conflictúan mucho a la sociedad o al medio que quieren el status quo. ¿Sí me explicó? Ujú, ¿Por qué? ujú. Excéntrico. Bueno, tu comportamiento. También habla latín, ¿eh? No, bueno, es un comportamiento inusual y a veces impredecible, eh, que no les encanta a las personas. Bueno, esto lo tiene él, ¿ok? Apasionado, a veces demasiado pasión o demasiada fuerza en una personalidad te sobrepasa o no es como muy bien recibida para mucha gente porque no lo entiendes. O sea, obviamente su amor por la música es innegable, pero a pesar de todos los altibajos, su pasión va más allá de la música. O sea, todo lo que hace, todo lo que dice es extremo y todo lo que hace lo vive intensamente. Yo creo que eso es por eso que sigue vivo. O sea, se mantiene vivo, porque hay ya, es esta fuerza interna, que imagínate que naces, hay gente que nace con una llamita o que nace con una super llama, pero la vida y la sociedad te enseña a modularla, entonces mantienes tu llama así. Imagínate cuando tienes un volcán y una llama dentro y todo lo que haces y todo lo que la gente a veces pues no puedes hacer, no puedes decir, no puedes tornar. Y él, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a poder hacer y decir y tornar? ¿Sí me explicó? Obviamente te vuelves controversial, que es otra de mis palabras, que también, como dice George, eso de latín y definir, pues es que se volvió el centro de varias controversias a lo largo de los años y ya contaremos algunas anécdotas. Realmente No, las... y vaya que tiene, y vaya que es un superviviente, ¿eh? Sí es No, increíble que siga vivo mi, claro mi, mi que, amigo. digamos que de sus características como ser humano, como verdadero ser humano, sin estar moldeado, sin estar diseñado, digamos la resiliencia que él maneja y la autenticidad. Y resiliencia me refiero a que como pueden ver, y si entre más documentales o más vean acerca de Ozzy, se podrán dar que pues ha tenido desafíos personales demasiado fuertes, pérdidas Muy cabrones, muy cabrones. espantosas, incluyendo su problema de adicción, problemas de salud, las pérdidas que vamos a contar ya, bueno, George les contará de un guitarrista que se volvió su mano amiga cuando dejó a los demás. Sí, su hermano. Entonces, ¿qué es una persona resiliente? Siempre ha mostrado una notable capacidad de recuperarse y de seguir adelante. Eso es la resiliencia. Entonces, Ujú. wow, y vaya que hay cosas que ha vivido este hombre que lo demuestran que lo es. La otra parte que es, bueno, bien recibida, pues es la autenticidad, ¿no? Porque, pues, a pesar de su fama mundial, siempre ha mantenido una apariencia de autenticidad y no teme mostrar sus fallos ni sus debilidades, lo cual lo hace No, más humano y obviamente relatable. Obviamente te puedes volver más accesible. Y cuando él se pone muy... yo creo que ahí le diste la palabra exacta. O sea, y por eso fue inmediato el éxito que tiene Ozzy Osbourne como solista, porque siempre ha sido, y así se siente, eso transmite, de un artista muy accesible. Sí,
con todos los millones, con todo lo que ha tenido, con todo lo que ha tirado, pero con todo lo que ha vivido, es un tipo que es curioso el utilizar esta palabra, ¿no? Pero ha estado ubicado en cuanto a cómo tiene que ser con su público, cómo tiene que entregarse con sus fans. Siempre lo ha hecho, siempre Es lo ha que ahí hecho. te va una cosa muy interesante de otra de sus cosas que son, que se contraponen. Por un lado, si oyes a los hijos de repente lo aman y lo adoran, pero dicen, no, bueno, no es un buen padre, ¿no? Pero lo aman y lo adoran. Pero Ozzy es un hombre de familia, George. Y cuando tú eres un hombre de familia y tienes tu público y tienes a la gente y tú eres por naturaleza familiar o cozy o de familia, obviamente tomas a toda esta gente como tu familia. O sea, y como Ujú. él lo es con su misma familia, o sea, con los Osborns, con todos los Osborns. O sea, siempre ha Sí, mostrado esta inclinación visible, hasta en los programas, o sea, de cómo sí lo es familiar. Que no seas total. el mejor Total. padre o el padre del año, o sea, o sea, esa es otra cosa. Él es una persona familiar y que es... Sí, y además no lo fue, no por gusto, Sí, porque él lo dice, él sufrió muchísimo sí, y era un enfermo adicto. Una claro. vez más, pues, a ese grado estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Sí. Pero no, él Pensé que el dinero compraba todo, solucionaba todo. Compré un Mercedes, era increíble. Pero el dinero compra el alcohol y las drogas. Y yo me porté muy mal. el tipo, la verdad es que es genial. Se acaban los días con Black Sabbath y empieza el viaje de Ozzy Osbourne en solitario. Sí, Eh, Blizzard of Oz, para mi gusto, es el álbum que a mí más me gusta. ok. Eh, trae un gran grupazo de músicos, y hay uno en particular que Randy creó Rhoads. Randy Rhoads. Randy Rhoads participa en 4 discos en toda su historia, 2 discos con Quiet Riot, 2 discos con Ozzy Osbourne antes de su terrible muerte, y con lo poquito que él grabó, lo poquito desgraciadamente de acceso que tenemos a lo que podía hacer Randy Rhoads con la guitarra, pues ocupan el número 35 en la lista de Rolling Stones, ¿no? Totalmente un fuera de serie, pero además de ser un gran músico, conectó con Ozzy de manera inmediata, como su hermano menor. Le dio muchísima fuerza a Ozzy, fuerza que necesitaba, porque Ozzy la pasa muy mal cuando le dicen que ya no va a haber más Black Sabbath y que va a empezar su camino solo. Él tenía muchas dudas, muchos miedos, y con Randy Rhoads, pues tuvo eso que le faltaba para poder aventarse y poder hacer una carrera en solitario súper No, un exitosa, ¿no? guitarrista magistral, una cosa, Magistral, magistral. 25 Cuando él años muere, muere, él era también Sagitario y también le rompe la madre, otra de las maneras de que puedes muy estar cabrón. muy resiliente. De hecho, George me platicó cuando tuvimos las fallas técnicas y ya no se quedó grabado, que Osiris en alguna ocasión, cuando muere se le va una parte de su corazón. Que murió una parte de él y lo sigue diciendo hasta la fecha. Fue un accidente, pues, como la mayoría de los accidentes, fue tonto. Ellos estaban preparando una serie de conciertos en el Madison Square Garden y habían agarrado como lugar, vamos a decir, para practicar y un poquito como para preparar estos importantísimos conciertos en Florida. Y en este lugar en donde ellos están en Florida, hay una pista de avionetas, de aviones, me imagino que de avionetas debe ser, ha de haber sido algo pequeño, y hay una persona que es parte del crew de Ozzy Osbourne que tiene licencia ya vencida de piloto, invita a Randy Rhoads y A no la recuerdo, pero vestuarista, a la que que se... la amaba Ozzy también, fue su vestuarista y es la que le cortaba el pelo durante mucho tiempo. Y vamos, lo de Randy Rhoads
vamos a decir que se roba protagonista por lo grandioso y porque era músico, Randy Rhoads, pero con esta niña había también un lazo muy, muy fuerte. Suben a una avioneta y empiezan de alguna manera el piloto, pendejo, a querer llamar la atención y empiezan a volar cada vez más bajo y pasan en 3 o 4 ocasiones a nivel del camión del tour, famosos camiones de tour en donde iba Ozzy Osbourne. Y en la última vueltecita haciendo estos trucos, pega el ala del avión con el camión y ellos van y se estampan con el garage de una residencia y bueno, muere Randy Rhoads. No lo podía creer Ozzy Osbourne. Hasta la fecha no se ha repuesto de esto y el mundo de la música, cuando tengan oportunidad, por favor, véanlo. Tengo los Lo pueden nombres, escuchar. George, para que la gente, si los quiere Sí, averiguar. Se llama de la niña Rachel Youngblood. La, Youngblood, sí, ajá, correcto. era la asistente, como dije, de vestuario de la banda. Y Andrew Aycock, que le decían Ike, era el piloto del avión. Trabajaba como Sí, conductor del autobús para Ozzy. ajá. Entonces, el Y accidente sí tenía, hablan de que había licencia, pero ya vencida, pero bueno, fue un acto imprudente el de empezar a exactamente volar tan pasa bajo y a en matar. Leesburg, Florida, el Ajá, tema. Y bueno, en este inter que estamos haciendo la transición de lo de Black Sabbath y Ozzy, nada más para dar un dato que es muy importante, Ozzy tiene 2 matrimonios. El primero lo tiene con Thelma Mayfair y el segundo, pues con la que todo mundo conocemos y amamos, que fue como su representante, yo creo que su ángel, para mi gusto, su ángel guardián y su mejor amiga, fue una su ángel, libra, que tu, es Sharon Arden, como dije, una bellísima libra que estaba en las buenas y en las malas, con todas las andanzas y con todas las locuras, siempre enamorada del ser humano verdadero, de todo lo que había atrás de la tristeza, atrás del alcoholismo, atrás de las drogas, atrás de la fachada de alegría y de simpatía que ocurrió, o sea, ocultaba mucho dolor eh, en él. Y ella siempre lograba ver ese ser tan mágico y tan impactante que es Ozzy. Entonces, bueno, No, no, ella es importante en su vida por muchas razones, por ¿no? muchas, sí. Primero, por supuesto, por el amor, era su musa, pero aparte ella es hija, ellos se conocen desde que estaba grabando Ozzy Osbourne con Black Sabbath del disco de Paranoid, Pero ahí estaba porque el con papá, Thelma Mayfair. Ahí él estaba con Thelma, ya tenían exactamente, 2 hijos. pero el papá de Sharon era, el señor se llama Don Arden, y era el manager de Black Sabbath. Ahí se conocen, se caen bien, pero no pasa absolutamente nada. Pero lo que iba es que la que ha hecho la fortuna y la que ha manejado la carrera de Ozzy en cuanto a todo lo que son contratos con Exacto. disqueras, la que fue la idea de hacer el famoso Ozfest, que es un Sí. festival bueno, pues ha reunido a las mejores bandas de heavy metal y ha ayudado a que muchas de estas despeguen y se hagan populares, es ella. Ella es una genio de todos los negocios y por supuesto que, y no me queda la menor de las dudas, que ha habido muchísimo amor ahí porque este hombre, pues son décadas en las que estuvo literalmente perdido en Perdido, cien otro por mundo, ciento. ¿Tú sabes en qué perdido. momento, digo, para hablar fuera de la zona musical, pero que es muy importante, sobre todo porque, pues, cuando tienes tantas adicciones a todas las drogas habidas por haber, en todas las cantidades habidas y por haber, y la cabeza y todo lo que has hecho, estando en una inconsciencia tal, hecho y deshecho, ¿tú sabes en qué momento para o sí, sus adicciones? O sí, bueno, o sí paró dentro de un documental, no me acuerdo exactamente cuál, creo que es el que les dijo Dianita de God Bless Ozzy. Ozzy intentó parar cientos de veces, clínicas, se habla de 10 15 intentos, estaba 3 meses, se limpiaba y lo primero que hacía saliendo era volver a ponerse hasta la madre.
Creo que son por ahí de 6 o 7 años, que está totalmente limpio. Él ya tiene también muchos temas médicos, tiene Parkinson, tuvo un accidente muy fuerte en un cuatrimoto, entonces tiene problemas de cadera, de espalda, pero sí, se habla como de 6 o 7 años Una infección, y George, de estafilococos y una cirugía en el cuello que lo dejó bastante mal. O sea, eso es de las partes no, que decías como médicas. decíamos, es un milagro que ese cuate de verdad Sí, esté digo, ahorita vivo. ya es el Parkinson, pero hubo varias situaciones. Pero no fue algo que tenía que ver con el hijo que lo dejó. Sí, este, era una casa llena de alcohol y llena de drogas, sus 2 hijos. Yo la verdad de la serie, que sí los pocos capítulos que he visto me llaman la atención porque yo a él lo adoro, pero dicho por los hijos, era una casa en la que esta niña, ¿cómo se llama la hija? Kelly, Sí, es que tiene Kelly. una otra más que no le Bueno, encanta. sí, del primero, pero bueno, de No, no, estos, no, tiene ah, una del primero, uno del primero, y tiene a los tres con Sharon. Son dos hijas sí, y un hijo, así es, así ¿ok? es. Pero la que andaba en temas y eso es Kelly, que es la que Kelly, escorpión como tú. sí ha salido en muchos programas, en fin, bueno, ella dice que esperó 19 años para poder ver a su papá limpio. Sí. Dice que era aterrador, que todos los días llegaba de la escuela y no sabía cómo iban a encontrar al papá. O sea, hablo de que Ozzy, y lo dice él, Ozzy no podía parar, o sea, Ozzy tomaba y se metía barbitúricos y se metía absolutamente todas las drogas, pero de tomar hasta que quedaba inconsciente. Entonces, esta niña describe que llegaba, que tenían una recámara en su casa de Los Ángeles, que le dicen el búnker, y llegaba y no sabía si el papá iba a estar desnudo tirado o que se había hecho pipí o en el sillón o ahogado de vómito. O sea, eso era absolutamente todos los días. Entonces, estos niños A ver, ya también que pudieron... dijiste estos niños, vale la Ajá. pena que conozcan a estos niños rápidamente. Ok, del primer Ujú, matrimonio tiene su primera hija que se llama Jessica Osborne. Ella nace en 1972, es la hija mayor. Ok, después sigue Louis Osborne, que nace en el ujú. 75. Él también es hijo de Thelma Riley. Ok, luego sigue Ajá. Elliot Kingsley, que él nació en el 66. Si se fijan, es más grande que sus dos hijos mayores. ¿Por qué? Porque este hijo es adoptivo. Y ese Exacto. es el hijo de Thelma Riley con una relación anterior, ¿no? Y Ozzy lo adoptó legalmente. Después, con Sharon, en esta etapa de lo que está platicando George y demás, bueno, siempre yo creo que todos los hijos, de alguna manera, vieron todas las situaciones en las que vivió Ozzy Claro, con las claro. drogas. Bueno, tenemos que Aime Osborne, que es la que nació en 1983. Aime es anti medios, anti salir con los papás, no Sí, sale. de hecho ella no sale en la serie. No, no sale ni podcast, no sale ni sale en el show. Ella se resiste, ok, ella es low profile, ella se mantiene de bajo perfil y no le gusta Ujú. participar en los shows ni Ok, los medios. ok. La quedó curada de espantos. Kelly, que menciona George, que es la que yo les digo que es Scorpio, también a mí me cae súper Ujú. bien. Eh, ella sí sale en bastantes cuestiones de tele, no solo las de los Osbournes. Sí, y además ahora ella es como una voz autorizada y hace mucho por todas las personas que sufren adicciones y eso. Claro, y antes Muy, también habló mucho de moda también, le encantaba. sí, Ajá. estaba en un, ajá, ajá. Ajá. Y bueno, y ya por último, que es Y el hijo, ¿no? Jack Osborne, Jack. nacido en el 85, es el hijo menor de Sharon y de Ozzy, y él es conocido, o sea, en los Osborne por el show. Ahí empezó como que Sí, a darse a... que ahora ya ha hecho muchas cosas. Es productor Es y hace exactamente. documentales, exacto. Y es el productor también del documental. Pero bueno, fue como, digamos que la fuente de inspiración para Ozzy para decir hasta aquí, porque bueno, lo había intentado muchas veces
El hijo estuvo muy metido también en drogas y alcohol y fue el primero de la familia que pudo reponerse o, pues sí, reponerse. Nunca te curas, pero se repuso. eh, Fue el primero en estar limpio y Ozzy usó al hijo como un ejemplo, ¿no? De cómo mi hijo sí pudo, yo soy el papá, yo debería de estar poniendo los ejemplos y fue su fuente de inspiración y qué bueno, porque lo que está pasando Ozzy ahorita es pues sí, con todas sus dolencias y todo, pero se le ve muy tranquilo, se le ve contento, él no está arrepentido de absolutamente nada de lo que hizo. Sigue siendo Su igual máximo, de ya viste que neta y de... su máximo es manejar, hija. Con todo el dinero que tuvo, nunca tuvo licencia. No man. Nunca tuvo licencia porque siempre estaba hasta la madre. Nunca tuvo coche, nunca tuvo licencia, hasta ahorita. Entonces, ahorita como que su máxima travesura o lo que más le gusta hacer o de las cosas que más le gustan hacer es agarrar su coche, irse a dar la vuelta porque finalmente Ozzy Osbourne fue merecedor o aplicaba para tener Y claro, una antes licencia. acababa en todos los buzones, en todas las No, banquetas, no, en no, todos lados, exactamente. tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Y bueno, yo quisiera, Se hubiera muerto, seguro. ya para irnos al final del show de Ozzy, ¿cuál es tu canción preferida, George? La verdad es que tengo O muchas. álbum, o sea, como quieras, no sé. Como álbum, bueno, de Black Sabbath Paranoid, sin duda. Ujú. Eh, Como Ozzy Osbourne me gusta mucho. Blizzard of Oz es mi favorito, La definitivamente. Y canción Crazy después Train, ¿no? Crazy Train era la más me, 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 conocidona, me, ¿o cuál? me, me, me encanta Goodbye to Romance, que es una balada, es maravillosa. Y Mr. Crowley, esas son mis tres favoritas de ese Yo álbum. Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, did you talk with the dead? Diary of a Madman, que es su segundo disco, ya como solista, es el último en el que participa Randy Rhoads. Ozzy Osbourne dice que es su disco, favorito. Flying High Again es buenísima. Over the Mountain es excelente. Pero bueno, de canciones, las que ya dije y No More Tears. No Oh, More Tears tiene un poder y un obviamente, esa es la requinto. que yo iba a decir, porque bueno, pero es del álbum. Y en ese álbum viene una canción que a mí me gusta una rayita más que No More Tears, que es la de Mama I'm Coming Home. Ah, es muy buena. También una muy Eh, buena y balada, viene en muy ese buena balada. disco, ¿ok? Que sale en el 91. Sí, es muy bueno también y ahorita que estábamos hablando, yo insisto mucho en Randy Rhoads porque de verdad que es un fuera de serie. Cuando tengan oportunidad, es un disco que Ozzy saca 7 años después de la muerte de Randy como un homenaje póstumo que se llama Tribute y son versiones de varios de los hits más importantes de Ozzy en vivo. Ese también es un gran álbum. Es un tipo que tiene una cantidad de discos enorme, sigue trabajando, parece que sí giras ya no va a haber. Y otra cosa que quiero decir, Miriam, antes de terminar el episodio, es que de verdad que Ozzy es un tipo bueno, muy bueno. Es un tipo que desde sus inicios como solista, que empezó a formar bandas, además, bueno, voy a decir nada más unos nombres. Mike Inez, excelente, de Alice in Chains, tocó con, todos quieren tocar con Ozzy Osbourne, para acabar De hecho, pronto, tiene ¿no? Pero aventuras con todos, con Motley, con todo el mundo con tiene todos. aventura. Bueno, y esa lo que, bueno, Randy Castillo tocó con él, que tocó con Motley Crue y con Lita Ford. Tiene una canción de dueto con Lita Ford muy buena, Va a Ozzy venir Osbourne. esa playlist va a estar un sueño, ¿eh? Esa playlist va a estar maravillosa. Mike Oye, Bordin de hablando de la Paramore. playlist, no se te Ajá. olvide poner la que es maravillosa. Y eso que ya había avisado que se iba a retirar en el 92, cuando le dan el Grammy Award en el 93,
con la canción de I Don't Want to Change the World. Ajá, No puede claro, fallar claro. ahí. Es que tiene muchas, pero lo que iba, que es de verdad bueno, es que él desde el principio tenía mucha fe en nuevos músicos que lo acompañaban en sus giras. Y a raíz del famoso Ozfest, él siempre ha apoyado a nuevas bandas. Y hablo de el que me nombres. Motley Crue, por ejemplo, y los de Motley Crue lo dicen, además que vivieron una infinidad de No, él se les aventuras montó también al tour y todo el show. O sea, está y de cañón. excesos, pero los ayudó muchísimo, al grado de que con Slash, guitarrista de Guns N' Roses, tiene una amistad personal muy fuerte, también los ayudó mucho. Pantera, Marilyn Manson, Faith No More, el que me digan, todos quieren tocar con Claro, Ozzy, todos incluso querían en participar el, en sí, Ozfest, pero en el todos. 2013, George, es bueno mencionar Ujú. que él hace el álbum de 13, con Black Sabbath otra vez, después de Sí, 35 años de ausencia. Y la canción, bueno, todo el tema era God is Dead, como con signo de, o sea, Dios así está es. muerto con signo de interrogación. Entonces también era el Grammy, en el 99 también fue con el de Iron Man. Uf, Entraron al Salón de la Fama, wow. obviamente, ya como Ozzy y como Black Sabbath, súper merecidísimo. Eh, ha hecho colaboraciones, últimamente ha tenido, se supone que va a ser una colección de 4 discos en los que Ozzy está haciendo lo que se le da la gana. Tiene una canción muy buena con Elton John. Hay un disco pues es un disco tributo a a las canciones que a Ozzy Osbourne lo marcaron. Entonces hay canciones de los Beatles, bueno, una canción de los Beatles, hay una canción de Buffalo Springfield. Eh, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas, Midiana, de hacer este episodio. Para mí sí es el vocalista de heavy metal más grande que ha habido. Para mí sí Black Sabbath son los que inventaron este sonido, le dieron forma pues lo pusieron en el mapa, y no solo eso, sino que lo concretaron, lo consolidaron. Esa es la palabra que quería encontrar, lo consolidaron. Y pues el playlist va a estar maravilloso, va a estar pesadísimo, tiene muchas colaboraciones muy buenas. Insisto con lo de grandísimos músicos siempre rodeado. Entonces, Ozzy es Y yo quiero cerrar. cabrón. Aparte de, ya Por dije, favor. bueno, lo de la playlist, yo los quiero invitar a que vean esta otra parte de Ozzy, la parte también que une y echa a la familia a andar con él, y es que él es todo un personaje. Y bueno, shows de televisión de MTV, los Osbournes. Oh, Luego sí. tiene para cable, bueno, tiene uno que es The Osbournes Want to Believe. Y este empecé en el 2020 y es un especial de los Osbournes y dice, bueno, The Night of Terror, pero en realidad se trata y se enfocan en fenómenos paranormales. O sea, Ok, está ok. muy divertido. Y ellos hacen investigaciones de fenómenos paranormales. Y ahorita también, búsquenlo, hay un podcast donde ellos, bueno, hablan Está muy anécdotas bueno. de vida y te mueres de la risa, pero aparte, ¿sabes qué? Lo hacen sin, incluso hablan de las cosas más, bizarras, Más cabronas. pero de la familia, y las tocan pues un approach humano, porque la verdad es que la vida le pasa a todo, y las familias fuera de como volví a decir, vuelvo a repetir, fuera de la burbuja y de la apariencia y de la sociedad y todo, en realidad el drama de exponer la vida pues de una persona como sí, pues sí, sí hay mil cosas que contar, no es una vida que ha parecido como una flatline, es una vida que va arriba, abajo, arriba, porque cada vez cuando la vida se mantiene en línea, estás dead, y muchos viven así, a lo seguro, y yo sí es algo que definitivamente nunca he hecho. Entonces, por eso y por todo lo que dije de Otra él, cosa, soy fan. además yo soy súper fan, pero es un tipo también con un sentido del humor increíble. Es un tipo que ha pasado de verdad que absolutamente por todo, y no pierde esas ganas de vivir, de amor, de su familia.
Optimismo a la vida, súper. Ay, me Exactamente. levanto y Y voy. cuenta sus anécdotas, que muchas de ellas puta, son tremendas. La famosa mordida a la paloma en una reunión No, con al los murciélago en el máximos. concierto. No, bueno, el murciélago, pero la de esa, porque hubo una que va con Sharon a una cita con todos los ejecutivos de Sí, ya quería CBS. rescatar porque ya no tenían. Bueno, el cuate iba totalmente borracho y llevaban, ese fue plan de Sharon, un par de palomas blancas de La Paz, porque querían reconciliarse con las disqueras. Las disqueras ya no querían contratar a Ozzy, aunque era una máquina de hacer dinero. Faltaba ya, no cumplían los contratos, era un tema, ¿no? Estaba sumidísimo en todo lo que ya platicamos. Pero bueno, se le ocurre a Sharon llevar dos palomas. Ozzy dijo que se iba a portar bien, que iba a ir perfectamente bien sobrio a la reunión. Bueno, el cuate iba hasta la madre, y en el momento en que sueltan a las palomas, todos los ejecutivos empiezan a aplaudir y ¡ay, qué bonito! Y en la persona que estaba sentada, que era una mujer, junto a Ozzy Osbourne, una de las palomas se le para aquí en el hombro. Era una escena hermosa, habían logrado su cometido. Bueno, este cabrón le quita del hombro la paloma a esta mujer y le arranca la cabeza. Con todos los ejecutivos de la disquera, llamaron a seguridad. De estas anécdotas es un tipo que tiene 400. No se acuerda, o sea, años enteros de su vida, que además él lo dice en el documental, que no se acuerda. Entonces, nunca es tarde, el amor se impone, mi Diana, la familia es lo más importante y Y claro, y bueno, y ya cerramos el show y bueno, si tenían duda, pues también él se ha salido en algunas películas actuando como el mismo, sí, ya nada más como el mismo, para varias. cerrar, bueno, salió en Austin Powers y en The Goldmember, esta fue en el 2002, en el 2016 salió en Ghostbusters, En en Ghostbusters, la claro. versión, ajá, luego salió en Romeo and Juliet y Sherlock Gnomes, y luego Trolls in the World Tour en 2020. Y bueno, pues, Tipazo mío, George, sí, eso tipazo. fue Joy Top, top. Boy y Los Plausibles. No Bye. More Tears, vamos a No oírla, more tears. Medianita. Bye. How can I go forward when I don't know which way I'm facing? How can I go forward when I don't know which way to turn? How can I go forward into something I'm not really sure of? Oh no. Oh no. If something gets in my head, it'll come out my mouth, you know. So you listen to a lot of Justin Bieber? Are we gonna Justin Bieber? Who the f***'s Justin Bieber? Good.